Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Andrea Conisla Gravito. Mi código de lunes U2019 16985. Soy de la carrera de marketing con la profesora Rita Delgado. Voy a hacer lo que es la tarea académica número 6 del tema políticas económicas, fiscal y monetarias. Las políticas económicas, son las acciones o medidas que adopta un gobierno con la finalidad de controlar o evitar desequilibrios en la economía, utilizando diversos instrumentos para lograr el objetivo. Es entonces que la política económica puede definirse como el conjunto de directrices del Estado para regular y orientar el proceso económico de la nación, definiendo los criterios e instrumentos de acuerdo a la estrategia general de desarrollo, creando las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de la política social, la política sectorial y la política regional. Las políticas económicas buscan 5 objetivos macroeconómicos. 1. Crecimiento económico sostenido, que busca que el crecimiento de la economía sea a largo plazo. 2. Pleno empleo, que busca contribuir a una mayor absorción de la política laboral. 3. Estabilidad de los precios, manteniendo los niveles de la inflación en números moderados. 4. Distribución equitativa de los ingresos, reduciendo la desigualdad económica y la pobreza. Y 5. Balance externo, evitando problemas en la balanza de pagos. Por otro lado, estas políticas también buscan atenuar los ciclos económicos. La definición acertada de los objetivos de la política económica es condición previa e indispensable para lograr un progreso rápido hacia las metas prioritarias de un país. Por ejemplo, en periodos de crecimiento elevado, estas políticas buscan atenuar el sobrecalentamiento de la economía, y en periodos de recesión, las políticas buscan atenuar esa recesión y los efectos en el desempleo, ¿no? Política fiscal. La política fiscal se define como el acumulado de acciones gubernamentales que sirven para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y funcionamiento. Asimismo, pretenden influir en la demanda agregada mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos públicos, ¿no? Vamos a hablar sobre el MEF. El MEF es el Ministerio de Economía y Finanzas. Este organismo está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social. De igual manera, diseña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial de su competencia, asumiendo la rectoría de ella, ¿no? La misión del MEF es armonizar la política económica y financiera a través de la transparencia y la responsabilidad fiscal, contribuyendo al crecimiento económico y sostenido del país. Instrumentos de la política fiscal. La política fiscal usa el gasto público, que es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos, y la recaudación de impuestos para influir en la economía. El gasto público es el gasto del sector que emplea para el cumplimiento de sus funciones y para influir los niveles de consumo, inversión y empleo. Los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por personas naturales y jurídicas a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es decir, la SUNAT. Los impuestos principales recaen sobre las rentas, el consumo y la importación de bienes. Los impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos. Por ejemplo, el impuesto directo, ¿no? Es aquel que se grava directamente a la riqueza, propiedad o renta. Por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto indirecto es aquel que se grava el consumo de bienes y servicios. Un ejemplo claro es el impuesto general a las ventas, el IGB, ¿no? Política monetaria. La política monetaria es parte de la política económica, que usa la cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía.
Las autoridades monetarias toman decisiones referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o la tasa de interés. Los principales objetivos de la política monetaria son la estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenido, el logro del pleno empleo. Continuando, el Banco Central de Reservas del Perú cuenta con la autonomía y los instrumentos de la política monetaria que le permite cumplir su objetivo de preservar la estabilidad monetaria. A partir del año 2002, la política monetaria del BCRP se conduce bajo esquemas de metas explícitas de inflación, con el cual se busca anclar las expectativas inflacionarias del público mediante el anuncio de una meta de inflación. Hasta el año 2006, la meta de inflación fue de 2.5% anual, con una tolerancia de desvío máximo de un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. A partir del 2007, la meta de inflación se redujo a 2.0%, manteniendo el punto porcentual de desvío máximo, con lo cual el rango de tolerancia para la meta de inflación se ubica entre 1 y 3%. El Banco Central de Reserva de Perú toma decisiones de política monetaria mediante el uso de un nivel de referencia para la tasa de interés del mercado interbancario, dependiendo de las condiciones de la economía, presiones inflacionarias o deflacionarias. Modifica la tasa de interés de referencia hacia arriba o hacia abajo, respectivamente, de manera preventiva para mantener la inflación en un nivel meta, ¿no? Instrumentos de la política monetaria. El Banco Central de Reservas, en su afán de cumplir con los objetivos planteados, usa los siguientes instrumentos. Tasa de interés de referencia o tasa de interés básica. Esta tasa de interés que el Banco Central de Reserva de Perú fija con la finalidad de establecer un nivel mínimo de tasa de interés para las operaciones interbancarias, la cual tiene efectos sobre las tasas de interés ofrecidas al público. Tasa de encaje, que es la proporción de depósitos sujetos a encaje, los que los bancos deben tener como reserva en su caja y en el Banco Central de Reserva del Perú, con la finalidad de atender retiros imprevistos de depósitos. Operaciones de mercado abierto. Son operaciones del Banco Central de Reserva que consiste en la compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deuda pública y en general valores con tipos de renta fija. Y bueno, para concluir, algunas conclusiones, ¿no? A ver, entre los tres principales objetivos macroeconómicos son el crecimiento económico sostenido, el pleno empleo y un nivel de precios estable. Las políticas expansivas reactivan la economía, mientras que las políticas contractivas combaten la inflación. La política fiscal son acciones gubernamentales que pretenden influenciar en la demanda agregada. El organismo ejecutor es el Ministerio de Economía y Finanzas, más conocido como MEF. Y bueno, podemos decir que la política monetaria es de dos tipos, ¿no? Expansiva y contractiva. Bueno, profesora, esto ha sido todo. Gracias.